Todo comenzó en una tranquila mañana de sábado. El sol brillaba, el aire era suave, y por fin estaba listo para trabajar en el pequeño terreno que había comprado hacía algunos años. No era mucho, solo unas cuantas hectáreas a las afueras de la ciudad, rodeadas de árboles y con un pequeño arroyo que corría Wait, por you la built parte this today trasera. by yourself? Tenía grandes Figured it was sueños quicker para than ese waiting for lugar. permits. Tal vez But construir it's una huge. cabaña, Big quizá un plans need big jardín, fences. o simplemente tener un espacio tranquilo donde escapar cuando la vida se volviera demasiado ruidosa. Durante meses, había estado limpiando el terreno, un fin de semana a la vez. Era pacífico, hasta que ella se mudó. Su nombre era Karen. Al principio no sabía mucho de ella, solo que había comprado la propiedad justo al lado de la mía, una gran casa con cercas blancas, jardines de flores y un cartel que decía «Prohibido el paso». El tipo de vecina que quiere que todo sea exactamente a su manera. No me molestó. Todos tenemos nuestras manías. Pero no tenía idea de que sus manías pronto iban a poner mi vida patas arriba. El problema comenzó cuando llegué a mi terreno. Un fin de semana y vi una cerca de madera que se extendía a lo largo del límite que compartía con su propiedad. Se veía bonita, recién construida. Pero había un pequeño detalle. La cerca no estaba en su terreno, estaba en el mío. Revisé los marcadores de mi terreno, los viejos postes de hierro enterrados en la tierra. Incluso saqué los documentos de topografía. La cerca estaba a unos 90 centímetros dentro de mis límites. Al principio pensé que debía ser un error. Quizá los contratistas se habían confundido, así que decidí hablar con ella. Fui a tocar a su puerta, y después de un minuto apareció con una sonrisa forzada, sin rastro de amabilidad en sus ojos. ¿Sí?, preguntó bruscamente. «Hola», dije con cortesía. «Creo que han habido un pequeño malentendido. La cerca que mandó construir en realidad está en mi propiedad». Cruzó los brazos. «No, no lo está. El antiguo dueño me dijo que la línea va justo por el arroyo». «¿En realidad?», le mostré el mapa del terreno. «El arroyo se curva. La línea real está aquí, mire, unos 3 pies más allá». Apenas lo miró. «Pues no lo creo. Y no voy a moverla, así sin más». Me quedé helado. ¿Quién hace eso? ¿Quién simplemente decide adueñarse del terreno de otro porque no lo cree? Intenté mantener la calma. «Podríamos llamar a un topógrafo para confirmarlo», le propuse. Sonrió con soberbia. «Gasta tu dinero si quieres. La cerca se queda». Y cerró la puerta en mi cara. Durante las siguientes semanas traté de razonar con ella. La llamé, le dejé notas, incluso me ofrecía pagar parte del costo para mover la cerca. Nada funcionó. Me ignoró por completo. Un día llegué a revisar el terreno y encontré que había puesto un candado en la puerta de acceso. Del lado mío. Esa fue la gota que colmó el vaso. Ya ni siquiera podía entrar a mi propio terreno. Me quedé mirando esa puerta con cadena, sintiendo como una rabia lenta me subía por el pecho. Ella se había apropiado de mi espacio, lo había cercado, y ahora ni siquiera podía entrar. Esa noche me fui a casa furioso. Pero en vez de actuar con ira, decidí hacerlo con inteligencia. Contacté a un topógrafo profesional, hice que volvieran a medir el terreno y me aseguré de tener todo documentado legalmente. Y sí, la cerca estaba en mi propiedad, exactamente 3,2 pies dentro. Con el informe oficial en Wait, you mano, built le this envié today una by copia a yourself? Karen junto con Figured it una was quicker carta than waiting for educada permits. pidiéndole que But moviera it's la cerca en un huge. plazo Big de plans 30 need big días. fences. Su respuesta, una nota escrita a mano pegada en la cerca que decía: «Suerte demostrando algo». En ese momento supe que no iba a entrar en razón. Así que di el siguiente paso. Fui a la oficina del condado para presentar una disputa de límites. Fue un proceso lento. Papeleo, inspecciones, esperas. Pero tenía tiempo. Y sobre todo, tenía paciencia. Mientras revisaba los registros del condado, algo muy interesante llamó mi atención. La propiedad de Karen no estaba completamente conectada. Había una pequeña franja de terreno entre su propiedad y la carretera principal. Esa franja pertenecía a otra persona, apenas unos 10 metros de ancho. Y justo en esa franja estaba su única entrada con portón. Eso me hizo pensar. Le pregunté al funcionario quién era el dueño de esa franja. Resultó que pertenecía a un anciano que se había mudado a otro estado y quería venderla. Lo llamé. «Hola», le dije. «Escuché que está vendiendo el pequeño lote junto a la propiedad Mitchell». «Sí», me respondió. «¿Te interesa?» «Mucho».
le dije sonriendo. Hablamos unos minutos y, en menos de una semana, había comprado esa pequeña franja de terreno, la misma que tenía el portón de acceso de Karen. Cuando tuve los papeles en la mano, no pude evitar reír. Todo ese tiempo, ella actuando como si lo controlara todo, y ahora yo era el dueño de su entrada. Una semana después, regresé al sitio. Instalé una puerta nueva con un candado metálico y un cartel grande que decía «Propiedad privada». Era totalmente legal. Después de todo, era mi terreno. A la mañana siguiente recibí una llamada furiosa. «¿Bloqueaste mi entrada?», gritó al teléfono. «No», respondí con calma. «Solo puse una puerta en mi terreno». «¡No puedes hacer eso!». «En realidad, sí puedo», le dije. «Está todo en los registros. Tal vez quieras revisar los documentos más recientes». Se quedó callada unos segundos y luego gritó. «¡Te vas a arrepentir!». Pero la verdad es que quien se arrepentía no era yo. Durante los siguientes días intentó de todo. Me llamó para insultarme, gritó a mis trabajadores e incluso llamó a la policía. Pero cuando los oficiales llegaron y vieron los documentos, le dijeron directamente: «No hay nada que podamos hacer, señora. Es su terreno». Ella estaba que echaba humo. Su esposo trató de razonar conmigo, pero le dije lo mismo que desde el principio. Todo lo que quería era que moviera la cerca. «Eso es todo», él suspiró. «A mi esposa no le gusta que le digan que está equivocada». «Entonces no debería haber cercado el terreno de otro», respondí. Finalmente, después de una semana sin poder entrar a su propio camino, Karen comprendió que no tenía otra opción. Una mañana vi llegar a un grupo de obreros y empezar a desmontar la cerca. La expresión en su rostro era indescriptible: ira, frustración y vergüenza, todo a la vez. No dije ni una palabra. Solo observé mientras quitaban la cerca, tabla por tabla. Cuando terminaron, se acercó y me dijo con amargura: «¿Ya estás feliz?». Sonreí con calma. «Estoy satisfecho. Y por cierto, todavía no puedes usar el portón sin permiso. Recuerda, es mi propiedad». Abrió los ojos con furia. «No puedes dejarme fuera para siempre». Me encogí de hombros. «Tal vez no para siempre. Pero por ahora, considéralo una lección sobre respetar los límites de los demás». Pasaron las semanas. Reparé mi terreno, pinté mi nueva cerca y coloqué letreros que decían: «Propiedad privada. Prohibido el paso». Karen terminó construyendo una nueva entrada por el otro lado de su casa. Le costó miles de dólares y semanas de trabajo. Nunca volvió a hablarme. Pero cada vez que paso por allí y veo su nueva entrada, no puedo evitar sonreír. No es venganza, es justicia. No la herí, no grité, no rompí ninguna ley. Solo usé la lógica y la paciencia. Hay personas que solo aprenden cuando la vida las golpea con su propia arrogancia. Meses después, recibí una carta del condado confirmando que todos los límites estaban correctamente actualizados. Se sintió bien tener ese cierre. Me senté en mi porche con una taza de café, mirando el atardecer sobre mi terreno. Tranquilo. Silencioso, finalmente mío otra vez. A veces, la justicia no necesita gritos ni pelea. A veces basta con dejar que las personas se encierren solas en las trampas que crean. Y eso fue exactamente lo que hizo Karen. Ella construyó una cerca para dejarme fuera. Pero al final se encerró a sí misma, y yo tenía la llave desde el principio. Moraleja de la historia: nunca cruces el límite de otra persona, ni literal ni figuradamente. Porque la persona que subestimas hoy podría ser quien tenga la llave mañana.